Hola, muy buenas tardes a todas. Bueno, muchas gracias a Maga por darme esta oportunidad, invitarme aquí a este espacio, del que bueno, soy asiduo, o por lo menos trato de venir todo lo que puedo a estos viernes. Bueno, hoy es jueves de Yoga Nidra. Y bueno, pues es un placer estar aquí hoy, pues hablando un poquito pues de lo que yo me dedico un poco. Soy profesor del método Feldenkrais y bueno, la idea es hablaros un poco bueno, habéis visto el título, el proceso somático como vía de autoconocimiento y, y quería pues compartir un poco la importancia que creo que tiene eh, esta, este proceso somático, esta habilidad o esta capacidad de conectar con nuestro cuerpo desde dentro, ¿no? Desde dentro y por dentro. El, Esto del proceso somático, digamos que mmm, podríamos, para definir un poquito qué es esto de la somática, de qué estamos hablando, eh, cuando nosotros percibimos un cuerpo desde fuera, desde el punto de vista de una tercera persona, pues bueno, tenemos el fenómeno de un cuerpo humano, que es como normalmente se tiende a estudiar un cuerpo humano o a verlo, a observarlo, ¿no? Yo soy terapeuta también, me formé en osteopatía, en acupuntura, entonces siempre he estado acostumbrado a esta visión, a este punto de vista, de ver y comprender, ¿no? El cuerpo humano visto desde fuera, cuáles son pues, las reglas o las funciones que tiene pues, a distintos niveles, ¿no? A un nivel anatómico, a un nivel fisiológico, a distintas cosas que en mi caso tienen que ver luego con poder actuar sobre ese cuerpo de alguna forma para poder regularlo, ¿no? Pero llega un momento también de mi propio proceso personal y profesional en el que comienzo a darme cuenta también de que la idea de ver el cuerpo desde dentro, ¿vale? Que a esto es, el cuerpo observado desde dentro es a lo que llamaríamos soma, ¿no? Es un poco como definiríamos el soma. Y, y llega un momento en que empiezo a comprender también y a estudiar a través de este trabajo con el método Feldenkrais la importancia que tiene esta otra visión de observar el cuerpo desde el punto de vista de la primera persona, observar lo que ocurre dentro de mi propio cuerpo, ¿no? Y todo este campo de estudio es lo que llamamos hoy somática, ¿no? Y hay una definición que me gusta mucho de lo que es la educación somática, lo que es el aprendizaje somático, es una definición que hace Thomas Hanna, que es uno de los pioneros de las primeras personas que empieza a hablar de esto como de una forma igual quizá como más académica o, ¿no? A prestarle este tipo de atención, que define la educación somática como el arte y la ciencia que se ocupa de la relación sinérgica entre la conciencia, las funciones fisiológicas, las funciones biológicas y el entorno, ¿no? Entonces, esta conexión, que hay entre la conciencia, el funcionamiento del cuerpo y el entorno es bueno, pues, lo que estudia o en lo que se fija esta parte de la educación somática. Y el método Feldenkrais está dentro de este aprendizaje. En el método Feldenkrais lo que hacemos es utilizar especialmente el movimiento para
bueno, para tomar conciencia y para observar el funcionamiento, cómo podemos, cómo nos, ya no solo cómo nos movemos, sino cómo son las distintas posibilidades que tenemos para ir como autorregulándonos, ¿vale? Porque una de las cosas como más interesantes que tiene este campo de la somática o que una característica que es importante cuando estamos percibiendo nuestro propio cuerpo es que esta percepción del cuerpo, este sentir nuestro propio cuerpo, no es algo que sea puramente pasivo. O sea, no es una información simplemente que recibimos, sino que el propio hecho de percibir el cuerpo ya está actuando sobre eso que es percibido. Entonces hay como una regulación en el propio hecho de sentir el cuerpo, de sentir toda la experiencia de ser, ¿no? Desde dentro. El prestar atención ahí. Porque, bueno, toda la importancia que tiene todo... o sea, ahora a nivel neurocientífico, ¿no? Hay como muchos estudios, muchas cosas que están, bueno, demostrando o, bueno, utilizando por lo menos el método científico, ¿no? Para venir a demostrar la importancia que tiene para un montón de funciones, no solamente, digamos, por ejemplo, en el caso del método Feldenkrais, ¿no? Que lo que hacemos es bueno, utilizar el movimiento, pero no para mejorar solamente el propio movimiento, sino para mejorar toda la acción. El movimiento es solamente una parte de la acción. El José Feldenkrais decía que toda acción se compone de 4 elementos. Uno es el movimiento, otro es la sensación, otro es el pensamiento y otro es el sentimiento o la emoción. Entonces, cuando prestamos atención, y en este caso prestar atención o sentir o percibir es igual a actuar sobre eso, ¿no? En este caso sobre el movimiento, lo que estamos es actuando sobre toda la acción, ¿no? Sobre cómo en realidad actuamos en el mundo, ¿no? Y actuamos en el mundo en base a lo que Feldenkrais también llamaba la autoimagen que tenemos en nosotros mismos. Y esto es lo que a través de la educación somática, a través del método Feldenkrais vamos como completando y mejorando nuestra autoimagen. Vamos como conociendo mejor desde un punto de vista, pues eso, no intelectual, sino desde un punto de vista que tiene que ver mucho más eso con la percepción, con la sensibilidad, con las texturas, bueno, con todo eso que podemos sentir en nuestro mundo interno. Bueno, pues a través de todo eso vamos como mejorando toda esa autoimagen y si mejora o cambia nuestra autoimagen es como que la capacidad que tenemos también de adaptarnos al entorno también va cambiando, ¿no? Se va creando como bueno, esta sinergia, ¿no? Entre los elementos que decíamos al principio que tenía que ver, que estaba dentro de la definición de la educación somática. Entonces, eso, lo que os decía es que ahora también se viene como a demostrar, digamos, científicamente mucho la importancia que tiene todo esto de la propiocepción, todo esto de la postura, todo esto de todo lo que ocurre en nuestro cuerpo y que podemos percibir a través de nuestros sentidos, no los 5 habituales, sino estos sentidos más interoceptivos y propioceptivos, ¿no? Y hay un experimento concretamente que a mí me parece como muy ilustrativo y que lo explica muy bien una mujer, una divulgadora
que se llama Nazaret Castellanos, que igual la habéis visto o conocéis, ¿verdad? Que es una maravilla porque, bueno, explica todas estas cosas de una forma súper accesible y que se entienden súper bien. Y ella muchas veces pone el ejemplo de un experimento que realiza Antonio Damasio, que creo que se llama la tarea de Iowa, no sé si habéis oído hablar. Bueno, es un experimento en el que ponen a los voluntarios, como les proponen como un juego. Es un juego de cartas donde se hacen como 4 bloques de cartas y los participantes tienen que ir levantando cartas para elegir cuál de los 4 bloques es el bloque ganador, ¿no? Pues hay unas normas de ese juego y hay unas cartas que son, bueno, pues que te hacen, digamos, como ganar, bueno, lo que fuera, ¿no? El dinero o como esté planteado el juego. Y tienen que ir levantando cartas de todos los montones para ir deduciendo cuál es el bloque de cartas que es el ganador, que es el que más te conviene, digamos, ¿no? Elegir, decidir con cuál te quedas. Y lo interesante de este experimento es que a los participantes les miden, ¿no? El cerebro, el cuerpo, les conectan a un montón de cosillas para ver qué es lo que está pasando. Y el experimento lo que acaba concluyendo es que las personas de media, las personas del experimento, los voluntarios, de media necesitan levantar 80 cartas para elegir, digamos, el mazo ganador. Pero lo interesante es que su cuerpo, a través de todas estas mediciones que se van haciendo, saben cuál es el mazo ganador a la 10ª carta. Entonces, de aquí es de donde una de las frases así como más famosas de Antonio Damasio y que prueba, digamos, su hipótesis es probada con este experimento, es que el cuerpo sabe lo que la mente aún desconoce. Porque claro, cuando están midiendo todo esto, cuando las personas empiezan a acercar la mano a una de las mazas, pues si esa maza es una de las que, digamos, no es la buena, vamos a decir, empieza como a, bueno, pues a haber cambios corporales que se pueden ir midiendo, pues la conductancia de la piel, el pulso, empieza a haber como contracciones musculares, cambios ligeros en la postura, empieza a haber como una serie de indicadores que, por los cuales, pues eso, sabemos que el cuerpo se está dando cuenta esos cambian, claro, es cuando tú te acercas al mazo ganador, al revés, cambia, hay como más relajación, hay como unos indicadores como, que van en esa otra dirección digamos que el cuerpo te está hablando, ¿no? Te está susurrando, te está diciendo, esta es otra de las frases que dice Antonio Damasio, y es que el cuerpo nos susurra, ¿no? Entonces, imaginaros eso, lo importante, el tiempo ya no el tiempo que nos ahorraría, que también no es una cuestión solamente de tiempo, pero digamos la importancia que a veces damos a la razón y a los procesos intelectuales y a los procesos, digamos, más cognitivos, en detrimento de la intuición o de otro tipo de conocimiento, ¿vale? que tenemos sobre nosotros mismos y sobre la realidad. Y bueno, esto es lo que a mí me parece como muy representativo, este experimento, y la idea bueno, pues eso, de nutrir este proceso somático, este conocimiento que tenemos, esta capacidad que tenemos, es la de, bueno, poder empezar a escuchar mejor esas sensaciones, aprender a percibir esos pequeños cambios que ya están ocurriendo en nuestro cuerpo sin necesidad de que haya siempre un tema más reflexivo, más intelectual. Y bueno, voy a beber un poquito de agua, que estoy hablando aquí
he disparado. Bueno, la idea es esto, ¿no? Que la importancia de aprender a escuchar el cuerpo, ¿no? Y en el método Feldenkrais es, bueno, claro, la importancia de escuchar el cuerpo porque, claro, en el cuerpo hay un montón de información, están pasando muchísimas cosas. Y no todo lo que está pasando en el cuerpo, no toda la información que hay en el cuerpo nos interesa. Realmente, toda la información propioceptiva, toda la información interoceptiva que tiene nuestro cuerpo a nivel, digamos, inconsciente, no necesitamos para nada. Nos volveríamos locos si tuviésemos acceso a toda esa información. Es una barbaridad. Hay, digamos, y aquí hay un concepto también interesante con el que también, bueno, pues siempre ha estado como también en mi forma de ver el cuerpo y tanto cuando lo veo como cuando veo a alguien que está ahí fuera como cuando lo percibo desde dentro, y es la inteligencia innata, ¿no? Hay algo ya inteligente sucediendo al margen de nosotros, al margen de nuestra voluntad, al margen de, 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 de lo que nosotros hagamos, ¿no? Y eso funciona. Eso tiene, de alguna forma hay que confiar en eso porque sabe, de hecho, muchas veces mucho más que nosotros. Lo que me parece interesante es como encontrar esa información que está en el inconsciente o que está a niveles preconscientes que sí que nos puede ser útil, ¿vale? Porque esa información que sí que nos puede ser útil o esa información que yo a veces también lo digo, lo expreso de esta manera, es como esa información que sí que nos es propia, que está hecha para nosotros, es la que tenemos que de alguna forma aprender a diferenciar, a distinguir. Y el método Feldenkrais, por ejemplo, a mí me parece que es muy interesante y muy efectivo para esto porque lo que estamos haciendo es movernos y percibiendo cuáles son las mejores opciones que tenemos de hacer algo. Las mejores opciones teniendo en cuenta nuestra comodidad, nuestra facilidad, el que no haya esfuerzo, el que tenga sentido, el que haya congruencia. Entonces, como este entrenamiento de nuestra atención hacia cuando nos proponen, en el método Feldenkrais, el profesor va proponiendo como unos movimientos que yo voy explorando y no hay una autoridad externa que me dice cómo tengo que hacer esos movimientos, sino que yo mismo voy tratando de ver de qué forma es la mejor para mí hacer esos movimientos. Entonces, es como ese entrenamiento de ir escogiendo la información que me es más propia, que me es más útil a mí mismo. Entonces, esta gestión de la información que hay en el cuerpo es lo que creo que mejora mucho a través de estos procesos, ¿no? de aprendizaje somático y que nos pueden ser muy, muy interesantes. Voy a mirar la hora. Vale. Muy interesantes para movernos mejor en la vida. Y hay, es como que para mí, ¿no? En mi composición interna, el método Feldenkrais es como que eso, que nos ayuda mucho a comprender cómo funciona la acción, ¿no? Cómo movernos en el mundo, cómo actuar en el mundo mientras estamos actuando. Pero es que en nuestra vida no estamos todo el tiempo actuando, ¿no? Y hay una parte muy importante de nuestra vida que la pasamos durmiendo, ¿no? La pasamos no actuando, no es un estado de vigilia. Y esto es otra cosa que a mí es como que cuando conocí el Yoga Nidra, como que me acabó de cuadrar totalmente. Y es, claro, digo, es que es muy importante lo que pasa en el sueño. Es fundamental lo que pasa en el sueño. De hecho, yo tengo todavía, es como un campo para mí muy desconocido lo que pasa
en el sueño porque creo que es realmente, realmente flipante, o sea, realmente alucinante la cantidad de información que se mueve en el sueño. Y hay algo que me llamó mucho la atención cuando lo escuché, y se lo escuché a una persona que es un investigador, es un científico que se llama Jean-Pierre Garnier Mallet, que bueno, ha desarrollado ha recuperado, él ha desarrollado a modo científico lo que él llama una verdad olvidada, ¿no? Que tiene que ver con el funcionamiento del tiempo. Es algo que es muy complejo y él bueno, es algo que es muy difícil de explicar. Aquí, desde luego, yo no podría, no. Pero le escuché algo que me pareció súper interesante. Y es que es cómo funciona el tiempo en el sueño. Y él explicaba que cuando nosotros tenemos un sueño, por ejemplo, imaginar, bueno, no sé, que estamos soñando no sé, que hemos cogido un tranvía, nos encontramos con alguien, llegamos a casa, hablamos con no sé quién, no sé, después, no sé, me tumbo un rato en la cama y de pronto, yo qué sé, en la vida real, vamos a decir, se cae el vaso de agua, ¿no? Y yo me despierto. Me despierto y ese caer del vaso de agua muchas veces coincide con algo que también pasaba en el sueño. No sé si me estoy explicando. Sí, me estoy explicando. Bien. Y lo que él explica es que no es que tú estés soñando eso y cuando, digamos, se cae el vaso de agua, lo haces coincidir con el sueño, sino que el vaso de agua ha desencadenado todo el sueño. Entonces, en el tiempo pequeñísimo que se cae un vaso de agua, tú has procesado la información de que te has levantado por la mañana, has cogido el tranvía, te has encontrado con no sé quién, no sé, un gato volaba, o sea, un montón de cosas que a ti te da una sensación de tiempo, te da una sensación de proceso, donde tienes toda la información, absolutamente toda la información muy similar a la de la vida real, ¿no? Tu percepción. Y todo eso está ocurriendo no sé si es un milisegundo, tal, no sé el tiempo, pero es una fracción de tiempo pequeñísimo. Es decir, que hay una relatividad del tiempo muy potente en estos procesos del sueño. Y para mí aquí la idea es que en el sueño, ¿vale? Solamente por no complicarlo más, es que en el sueño se procesa una cantidad ingente de información que queda registrada en nuestro cuerpo. Y depende, claro, esto también yo creo que es algo que todos, ¿no?, podemos darnos cuenta, ¿no?, que depende de la calidad de nuestro sueño, de lo bien que dormimos, que nos va luego el día, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es lo que a mí me ha ido como haciendo pensar, y el conocer también todo este trabajo de este hombre que me parece muy interesante, es que es muy importante el sueño y en concreto es muy importante, según también dice este hombre, Jean-Pierre Garnier Mallet, la forma en la que nos quedamos dormidos, la manera en la que entramos en este sueño. Entonces, claro, de alguna forma, claro, para mí esto es lo que hace el Yoga Nidra. Este conocimiento somático, ¿no? No es una cosa teórica, ¿no?, como hace Jean-Pierre Garnier Mallet, que lo desarrolla hasta tal, sino que es la propia experiencia de cómo me quedo dormido, de cómo me voy relajando y de cómo quedarme dormido bien, ¿no? De cómo entrar en ese proceso de una forma adecuada. Y cómo entro en el sueño depende, de eso va a depender, digamos, el tipo de información que yo voy a recibir del sueño y, digamos, que luego en la vigilia también, de alguna forma, la capacidad que tenga también para discriminar, ¿no?, de ese filtraje que decíamos de información durante el día, pues también voy a poder extraer, digamos, la información que realmente es como más interesante para mí, es más útil para mi vida, para vivir bien. Entonces, bueno, para mí es como todo esto, como un proceso, ¿no?, que es como el día y la noche, ¿no?, y que por el día tenemos como unas herramientas y por la noche tenemos otras, pero en ambas situaciones vitales
el llevar la atención hacia adentro es fundamental para lo que luego, bueno, en lo que luego se convierte en nuestra vida, ¿no? En lo que luego percibimos, en las ideas que van a aparecer en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en cómo nos sentimos, en cómo, en cómo reaccionamos ante las cosas. Bueno, todo esto, ¿no? Eso es, esta es un poco la idea de la importancia que creo que tiene toda todo esto del proceso somático y de la conciencia somática. Y 27. Perfecto. Pues yo te diría que es como que ahora para mí empieza, o sea, es como me he quedado ahí como con ganas de, bueno, y cuéntanos más, ¿no? Porque es como sí, como el aperitivo, ¿no? De algo en lo que siempre se puede profundizar, obviamente, Sí. ¿no? Pero es como que me he ido ahí como, bueno, y he apuntado un montón de preguntas que no va a dar el tiempo a hacerte, pero que ya te las haré en persona, te las enviaré por teléfono. Mm. Sí, Y hay muchas cosas donde se puede profundizar, se puede conectar con eso, he hablado como de ese experimento también, ¿no? Pero hay otros también que son súper interesantes y que también podrían explicar algunas cosas y, bueno, a mí sí me gusta, o sea, yo soy muy racional, ¿eh? Entonces me gusta también comprenderlo desde ese punto de vista, pero realmente no es necesario. O sea, es solamente es como un hobby, ¿no? Como una curiosidad, pero lo importante es, el, es la percepción interna. Eso es lo que yo creo que realmente nos puede ser más útil para, para estar bien en la vida, ¿no? Que es lo que queremos. Roberto, bueno, yo a veces hago estas cosas, hago las cosas al revés de lo usual y, y voy a hacer como mi presentación de Roberto ahora, después de la charla. Y, y bueno, entre varias cosas, Roberto y yo nos conocemos hace, no sé, ahora que harán 3 años. Sí, o Estamos algo a más. punto de, sí, ¿no? ¿Tú te acuerdas cuando, yo creo que fue en el 19 o casi No, principios de 20? igual en el 19 fue, sí, no sé si un poco antes de la pandemia o Sí, por porque yo esas estaba fechas. en esta casa ya, me acuerdo cuando hicimos las mentorías. Roberto hizo la formación de Yoga Nidra y, y bueno, estamos a punto de desvirtualizar esta amistad que tenemos y que será este fin de semana, no, el otro, que hacemos el retiro en Álava. Me siento muy afortunada de tener esta posibilidad porque de verdad que me he ido enganchando en tu conversación y es como, ahora quiero saber más, quiero practicar Feldenkrais y quiero como la unión, ¿no? de estas dos prácticas. Y, y bueno, desde entonces estamos en eso. Roberto va viniendo a las clases, a los programas y hace unos meses me hizo la invitación para hacer este retiro juntos. Y de alguna manera Feldenkrais, ya esto creo que te lo conté, es una especie de materia pendiente porque es algo que siempre me llamó mucho la atención, pero nunca, bueno, hasta que no me enviaste esas prácticas, este verano no había hecho ninguna práctica. Y me pareció súper rica, interesante y que pude entender, ¿no? Esa unificación de las dos prácticas y ese qué que encuentras, ¿no? En eso, con un poquito de esas prácticas que hice, es esa posibilidad justamente de sentir desde dentro, ¿no? Desde el movimiento y desde la quietud del Nidra, que encuentro que también hay mucha similitud con el focusing, ¿no? Y lo que decías de poder sentir el cuerpo y en focusing se habla de la sensación sentida, ¿no?
eso que nos va informando desde dentro, qué es lo que está vivo, ¿no? Y bueno, eso, tengo una pregunta que tengo aquí es, esto, por ejemplo, lo que explicabas de este experimento científico, es lo que, por ejemplo, puede demostrar que el test kinesiológico funciona, podríamos decir. Sí, creo que sí. Creo que podría ser también sí, una forma, ¿no? de comprender que el cuerpo, ¿no? tiene una información que está pues eso, en su propio, en sus músculos, bueno, en todo el sistema nervioso, ¿no? Pero que puede ser también extraído a través si se conoce bien los lenguajes y algunas rutas neurológicas, se puede también comprender este código, ¿no? En la kinesiología, por lo menos en la kinesiología que yo practico, que conozco la kinesiología también, los cambios de tono muscular, cuando hemos sabido, eh, digamos, preguntar, hemos sabido generar sabemos que estamos tratando de provocar y qué tipo y a interpretar las respuestas, es algo que realmente nos puede dar muchísima información. Y obviamente es una información que no es consciente, es una información que nos pueda dar la persona, ¿no? La persona nos puede, a través de una entrevista con la persona, podemos llegar a una serie de conclusiones, pero es que el cuerpo no miente. O sea, el cuerpo, y nosotros no tenemos, ni la persona tiene que interpretar lo que pasa, ni nosotros tenemos que interpretar lo que la persona nos dice que pasa. ¿Vale? Esto es una parte, ¿no? Bueno, pues del trabajo terapéutico que está bien y que hay que saber manejar, pero es muy interesante que con la kinesiología podemos obtener una información sin intermediarios, digamos. Si se hace bien, ¿eh? También, que hay de todo. En el mundo de la kinesiología también he visto cosas que yo desde luego no haría o no me parece que, que sean... o sea, no todo vale tampoco, desde mi punto de vista. Luego, bueno, ahora me tomaría un avión para ir el fin de semana a San Sebastián al seminario de Galera. Creo que al final voy a poder asistir también, porque yo he estado hasta en el último momento si volver a asistir o no, y creo que voy a poder asistir y tengo muchas ganas, sí. Sí, les recomiendo que luego podemos dejar aquí en el chat el nombre para que lo googleen si no lo conocen y puedan escuchar las entrevistas que hay en YouTube. Súper interesante y desde entonces, desde que me hablaste de él, bueno, estoy ahí es como que de alguna manera, bueno, me extendería un poco, pero no me quiero extender para respetar el tiempo, ¿no? Pero ahora que te escuchaba, ¿no? Justamente es como esta información que está disponible desde dentro, ¿no? Y desde el cuerpo y tal y como yo lo entiendo también desde las diferentes dimensionalidades, no solo del cuerpo físico-materia, el proceso para que toda esa información, esa sabiduría, ¿no? Ese conocimiento que podemos percibir a través de diferentes canales de percepción no sensoriales, ¿no? De los 5 sentidos, requiere de un tiempo de procesarse internamente para que luego pueda ser expresado verbalmente, ¿no? Es como que justamente yo me voy dando cuenta a través de la propia práctica de Nidra y de las experiencias que tengo, de que la mayoría requiere un tiempo hasta que haya una forma verbalizada, ¿no? Como que se entiende lo que digo, como que hay una percepción de experiencia que no se puede explicar hasta que llega un momento que eso de alguna manera está maduro o el cerebro, el intelecto ha podido hacer el refinamiento de eso para darle una forma verbal, ¿no? Y con esto simplemente es, sí, como esto que decías al principio, ¿no? Que el cuerpo tiene una sabiduría que
que no tiene la mente, ¿no? O que es más lento en realidad, cuando nos pensamos que es al revés, ¿no? Y qué rica, cuánta riqueza va apareciendo en nuestra vida cuando empezamos a escuchar y a validar todo esto, ¿no? Y a dejar a observar cómo es que funciona la mente y qué nos va contando, ¿no? Y empezar a ganar más espacios de estos otros lugares que tenemos de estar en la vida, ¿no? Totalmente. Y es que muchas veces esta información que percibimos ¿no? y que queda como, bueno, sí, de alguna forma registrada, digamos, ¿no? Y que luego vamos como despaquetando, ¿no? Eh, claro, muchas veces es lo que dices, no se convierte rápidamente en palabras porque muchas veces lo que obtenemos, y es lo interesante, es que en vez de obtener esa información a través del análisis, lo obtenemos a través de la síntesis. Entonces, muchas veces tenemos la respuesta mucho más rápida. O sea, es como que sabemos la respuesta sin realmente saber cómo sabemos la respuesta, ¿no? Y después, a posteriori, quizá podamos hacer lo que dices, y eso es lo que lleva tiempo. Pero nosotros ya sabemos eso antes. Y eso es lo interesante, el poder percibirlo antes porque, bueno, es que muchas veces solamente necesitamos estar permeables a eso y eso ya nos va a hacer muchas veces guiarnos, ¿no? En la vida y tomar las decisiones adecuadas. Y luego después igual no lo explicamos y después con el tiempo igual lo entendemos, seguramente, ¿no? Pero es posterior. Sí, 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 totalmente. Como siento, luego existo, ¿no? Bueno, Roberto, muchas gracias. Y Un como, placer. bueno, por aquí hay alguna persona que viene al retiro y para las demás, pues creo que ya lo saben porque lo he contado varias veces. Tenemos retiro del 14 al 16 en Álava. Y si a alguien le resuena y dice, sí, vamos, pues todavía están a tiempo de apuntarse. Va a ser un fin de semana ahí para entrar en todo esto bien profundo, ¿no? Y en ese lugar también, como el entorno, siento que es muy propicio para esto. Sí. Bueno, pues vamos a la práctica. Muchas gracias, Roberto. Gracias a vosotras, a todos.